Hola, bienvenidos, buenas tardes, buenos días o buenas noches según esté viendo este video. Mi nombre es Itzel de Yanira Sánchez Gómez y estudio en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo en el grupo 418B. Y bienvenidos a mi primer y último video de funciones logarítmicas y exponenciales. En este video daré algunas características de cada una de estas funciones, así como un pequeño ejemplo al finalizar las características de cada una. Entonces, con la primera función que empezaremos será con la función logarítmica. Entonces empezaremos con las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas son funciones inversas a las exponenciales y su expresión se escribe como f de x igual a logaritmo de x con base b. Las siglas log representan al logaritmo y la b representa a la base, que puede ser un número real cualquiera positivo y distinto de 1. Estas funciones tienen dos formas de graficarse, que sería una forma creciente y otra decreciente. La forma creciente es cuando b es mayor a 1. Cuando b es mayor a 1 y se representa de la siguiente manera. Esta es nuestra función creciente y es decreciente cuando 0 es menor que b y b es menor a 1. Esta sería nuestra gráfica decreciente. Se representa la gráfica decreciente de esta manera. Esta sería nuestra gráfica decreciente. Y también tenemos que recordar que la imagen de 1 siempre será 0. Ahora seguiremos con las leyes de los logaritmos. Bueno, empezaremos con las leyes de los logaritmos comunes. Estas son las leyes de los logaritmos comunes, donde log es el logaritmo. Cuando es multiplicación pasa como una suma del logaritmo de u más el logaritmo de w. Aquí está el logaritmo multiplicado por u, logaritmo de u por w. Aquí está cuando es división, que sería logaritmo de u entre w, pasa como logaritmo de u menos logaritmo de w. Cuando se tiene un exponente de este lado, pasa hacia el otro lado el exponente a multiplicar al logaritmo de u, como se ve en la siguiente imagen. Del exponente pasa del otro lado a multiplicar al logaritmo de u. Ahora vamos con las de los logaritmos naturales, que son básicamente los mismos al de los logaritmos comunes. Estos logaritmos son los que ocuparemos en nuestro ejemplo. Entonces el logaritmo natural de u por w pasa como logaritmo natural de u más logaritmo natural de w. En la división, logaritmo natural de u entre w pasa como una resta del logaritmo natural de u menos logaritmo natural de w. Entonces, cuando se tiene el exponente pasa hacia el otro lado a multiplicar al logaritmo natural de u. Bueno, y ahora iremos con nuestro planteamiento del problema, que nos dice que en condiciones ideales la cantidad de mosquitos crece de acuerdo con la ley Qt igual a subíndice 0 por logaritmo neperiano elevado a la kt. En nuestro planteamiento del problema sería: si hay 10.000 mosquitos en un principio en el cultivo y 60.000 2 horas después, ¿cuántos mosquitos habrá al cabo de 4 horas? Entonces tenemos aquí nuestras incógnitas, de las cuales tenemos respuesta para 3. Lo primero que tenemos que saber es que K es la constante determinada por el tipo de mosquito y T es el tiempo transcurrido
en horas, sin tapar es el tiempo transcurrido en horas, y Q subíndice 0 es igual al número de mosquitos en un principio del cultivo. Entonces, nuestro problema dice: si hay 10.000 mosquitos en un principio en el cultivo y 60.000 2 horas después, ¿cuántos mosquitos habrá al cabo de 4 horas? Se tiene entonces que Q0 es igual a los 10.000 mosquitos que se tienen en un principio del cultivo. Y tendríamos a Q2, donde el 2 estaría representando a la T de nuestra función, y estos serían los 60.000 mosquitos que se tienen 2 horas después en nuestro cultivo. Y tendríamos también a T, que sería igual a 2 horas. Ahora podemos sustituir en nuestra función, que es QT igual a Q subíndice 0 por logaritmo neperiano elevado a la KT. Bueno, entonces sería así. Representamos a la KT como los 60.000 igual a 10.000 por el logaritmo neperiano elevado a la TK, que sería 2K. Y tenemos nuestra incógnita K. Entonces, 10.000 por logaritmo neperiano elevado a la 2K. Nuestra incógnita ahora es K. Entonces, tenemos que ver cómo podríamos resolver nuestra incógnita. Entonces, recordemos que las funciones logarítmicas son cuantitativas, o sea que van de lo general a lo particular. Entonces, esto podría indicar que para que nos dé 60.000 podríamos multiplicar el 6 por 10.000, que también sería una forma de quitar el 10.000 de este lado. Logaritmo neperiano elevado a la 2K. Se cancelan los dos 10.000, dejándonos con la expresión 6 igual a logaritmo neperiano elevado a la 2K. Y ahora aquí vamos a aplicar el logaritmo natural de los dos lados. Entonces sería IN de 6 igual a IN por del logaritmo neperiano elevado a la 2K. Y aplicaremos la ley de logaritmo del exponente, donde 2K pasaría hacia este lado. Entonces nos quedaría como logaritmo natural de 6 igual a 2K. Aquí aún tenemos que seguir desarrollando porque todavía, bueno, tenemos que dejar acá sola para poder encontrar su valor. Entonces nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. Entonces K es igual a logaritmo natural de 6 sobre 2. Y así ya podemos resolver esta ecuación para dar K y podamos resolver nuestro problema. Entonces ya podemos resolver nuestra incógnita K. Y esto nos da como resultado K igual a 0.8959. Este es nuestro resultado de K. Ahora sí podemos sustituir toda nuestra ecuación, nuestra función. Entonces KT es igual a Q subíndice 0 por logaritmo neperiano elevado a la TK. Y sustituiríamos ahora por las 4 horas que son las que transcurrieron. 4. Q de 4 y Q0, recordemos que son los 10.000 mosquitos que se tenían en un principio en el cultivo, por el logaritmo neperiano elevado. Sustituimos TK, que sería 2 por 0.8959, y esto daría como resultado 360.029.
mosquitos son los que se tienen en las 4 horas. Ahora vamos a ver una manera de graficarlo con la calculadora. Bien, ahora yo con mi calculadora científica estoy sacando su tabulación, apretando primero el modo que sería en la mía, que es este modelo, el número 4. En unas más avanzadas es el número 7, entonces le damos en función, que sería el modo 4, y le damos igual a los 10.000 mosquitos que se tienen en un principio, el logaritmo neperiano que sale con alfa y la tecla por 10 elevado a la x, y a la e la elevamos a la x por 0.8959, y así nos da su tabulación. Ahora vamos a hacer la gráfica. Bien, entonces ahora tenemos nuestra gráfica que va de 50.000 en 50.000, y aquí tenemos a nuestra letra T, que sería la variable independiente, y nuestra letra B, que sería la variable dependiente, que son las bacterias que se causan en cada hora. Ya sabemos que en 0 horas hay 10.000 bacterias, entonces aquí en 0 nuestro punto estaría aquí en 10.000. Entonces, según nuestra calculadora, en el número 2, en una hora tendría 24.495, en 2 horas 60.002 bacterias, en 3 horas 146.978 bacterias, en 4 horas las 360.029 bacterias, y en 5 horas las 881.995 horas. Ahora vamos a unir nuestros puntos. Y esta sería nuestra gráfica, lo cual nos diría que es una creciente. Y esto es todo por las logarítmicas. Ahora vamos con las funciones exponenciales. La definición de las funciones exponenciales exige que su base sea siempre positiva y diferente a 1. Tienen la forma de f de x igual a b con exponente x, que sería la siguiente: f de x igual a b con x como su exponente. Entonces, b siempre tiene que ser, el b siempre tiene que ser mayor a 0 y no puede ser igual a 1. Entonces, la b representa a su base y x al exponente. La condición de que siempre sea diferente a 1 es porque si b toma el valor de 1, la función se transforma en una función constante, y entonces su forma quedaría así. Y esto sería una función constante. Entonces, también la base no puede ser negativa, porque si la función toma una forma como esta, f de x igual a menos 9 elevado a la 1 medio, no tendría sentido en los números reales, y entonces se tendría que hacer así. En el caso de que su base fuera negativa, sería f de x igual a menos 3x, quedaría como f de x igual a menos, y entre paréntesis 3 elevado a la x. Esa sería su forma correcta cuando la base es negativa. Ahora haremos nuestro problema. Algunos tipos de bacterias se reproducen dividiéndose en dos, cada espacio de tiempo muy pequeño, a lo cual se le llama mitosis. En algunos casos cada 15 minutos, y entonces este sería nuestro planteamiento del problema. ¿Cuántas bacterias se producen en estos casos a partir de un día? Entonces,
Esto es lo que tenemos. Entonces tenemos los siguientes datos. Tenemos que cada 15 minutos se reproducen dos bacterias. Se reproducen dos bacterias. Bacterias 2. Entonces en 30 minutos se reproducirán 4 bacterias. En 45 se reproducirán 16 y en 60, que sería ya una hora, aquí 8. En 45 serían 8 bacterias y en una hora 16 bacterias. Entonces, lo que está ocurriendo con las bacterias es lo siguiente. Tenemos a nuestra bacteria que en 15 minutos se reproduce y forma otras dos bacterias. Estas otras dos bacterias van a sacar otras dos bacterias en otros 15 minutos. Y estas mismas bacterias seguirán sacando dos bacterias más cada 15 minutos, porque ese es el intervalo de tiempo en el que las bacterias se reproducen. Entonces, aquí seguiría nuestro 2x. Se van reproduciendo dos bacterias por cada 15 minutos. Ahora, lo que queremos saber es cuántas bacterias se reproducen en estos casos a partir de un día. Si sabemos que entonces tenemos en 15 minutos dos bacterias, en 15 tenemos dos bacterias. Entonces, esta sería nuestra función. F de x igual a 2x, donde x mide a los intervalos de 15 minutos. Primero sacaríamos lo siguiente. Bueno, primero hay que razonar nuestro problema. En 15 minutos se tienen las dos bacterias y pasan otros 15 minutos y la bacteria saca, cada una de las bacterias saca otras dos bacterias. Entonces, a una hora la hacen 15 minutos multiplicados por 4, los cuales serían 60 minutos. Entonces, para saber cuántas bacterias se han obtenido en 24 horas, la x se sustituiría por lo siguiente. Nos quedaría como f de x igual a 2 por 24 por 4. ¿Y por qué las 24 horas por 4? Porque recordemos que 15 minutos multiplicados por 4 nos dan una hora. Entonces por eso se multiplica por 4. Entonces esto sería igual a 2 a la 96. Lo cual, metiéndolo a nuestra calculadora científica, nos da como resultado 7.9 por 10 a la 28. Y entonces esas son las bacterias que se tienen al cabo de 24 horas. Si sustituiríamos el por 10 y agregáramos los ceros que faltan, sería un número bastante grande de bacterias. Entonces ahora vamos a graficarlo, pero no lo graficaremos de horas. Esta gráfica será por los 15 minutos para que se pueda observar mejor cómo va creciendo la gráfica. Bien, ya que tenemos nuestra gráfica por los
por las bacterias que se reproducirán en cada 15 minutos. Hace rato en el problema de logarítmica dije bacterias, pero eran mosquitos. En este lado estaba la de mosquitos, no la de bacterias. En esta sí es de bacterias, que es la variable dependiente. Y aquí está el tiempo medido en minutos, que es la variable independiente. Entonces ahora vamos a localizar nuestros puntos también con nuestra calculadora científica. Bueno, entonces de 15 ya sabemos cuánto es. De 15 son 2. 2 bacterias de 15. De 30 son 4. De 45 son 8. De 60, que es una hora ya, es 16. De 75 sería 32 a la 75, y entonces nuestra gráfica quedaría de la siguiente manera. Y así seguiría subiendo mientras incrementan las bacterias. Entonces ya tendríamos, igual que nuestra segunda gráfica, también es exponencial. Y esto sería todo por el video. Y muchas gracias por haberlo visto.